noches, hermanos. Aquí a la distancia voy a compartir un poquito con ustedes acerca de los aspectos que quiero desarrollar acerca de la historia ya expuesta, que es la historia de Pablo y Silas, específicamente el momento en el que fueron encarcelados y fueron liberados por el terremoto, como pudimos ver un poco en el video. Tengo que la historia que acabamos de ver en el video se encuentra en el libro de Hechos. Es el capítulo número 16, todo el capítulo 16, solo en ese se encuentra esta historia en específico de la cárcel. Entonces voy a desarrollar un poquitito lo que son unos 4 versículos de este capítulo para poder hablar un poco de las enseñanzas que pude tomar en mi vida acerca de esta historia y por qué es realmente una de mis favoritas. Dice que voy a empezar un poco con Hechos 16, del 6 al 10. Voy a leerles un poco por aquí. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitina, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando oyó la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Me llama mucho la atención esto porque es algo que muchas veces nos cuesta entender. A veces podemos bajar a nuestro entendimiento el hecho de que las cosas no se den cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan o cosas que sabíamos que no eran lo mejor para nosotros, pero cuando pensamos que estamos haciendo cosas buenas, cuando pensamos que ya encontramos el mejor camino y que tenemos que seguirlo, y Dios cierra puertas, nos es difícil entender su voluntad. Por ejemplo, aquí ellos iban a predicar. Dice que andaban predicando el Evangelio de Dios, pero que en Asia no se les permitió hablar y así en varios lugares no se les permitió hablar, no se les permitió hablar de Dios, y perfectamente pudieron haber se pudieron haber preguntado por qué Dios no les estaba permitiendo hacer lo que les había mandado hacer discípulos a las naciones, porque ellos pudieron haberse reprochado que estaban haciendo lo mejor, lo que Dios mandaba, su misión la estaban cumpliendo y que Dios no se los estaba permitiendo. Y sin embargo ellos simplemente fueron obedientes a que ese no era el lugar en el que Dios los tenía y no era el momento en el que tenían que hacer las cosas, porque Él tenía otro plan para ellos. Mi mamá siempre me dice una frase de la que a veces tal vez nos reímos un poco porque en el momento yo no la entendía, y es que Dios sabe por qué hace las cosas. Y eso le enseña a uno que a veces, aunque uno crea que tiene el mejor camino ya listo para empezar a caminar, Dios es el que dirige nuestra vida, porque así se lo hemos pedido, porque así nos disponemos delante de Él, y a veces nos cuesta realmente seguir eso sin reprocharnos nada. Voy a seguir con Hechos 16, del 19 al 23, y les leo. Pero viendo sus amos que había salido, voy a contextualizar un poquito por dónde voy. Como pudimos ver en el video, lo que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel fue que ellos echaron fuera un espíritu de adivinación de una mujer con la que habían estado encontrándose. Entonces el amo de esta mujer, que podía sacar provecho económico de lo que ella hacía de su adivinación, se molestaron mucho porque ese era su ingreso y ellos echaron fuera este espíritu. Entonces dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Tengo aquí una nota: entender que no seguimos a Dios por una vida perfecta es primordial para vivir en paz. A veces se nos predica a nosotros como cristianos, o a veces nosotros como cristianos queremos predicar que debemos seguir a Dios para tener una vida llena de paz, una vida tranquila, sin problemas, sin angustias, sin tribulaciones. Pero es importante entender nosotros como cristianos y poder hacerle entender a aquellos a los que les hablamos de Cristo que no se trata de eso, que se trata de pasar las tribulaciones con la ayuda de Dios, que se trata de poder vivir todas esas angustias de la mano del que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se trata de tener un amuleto que nos va a ayudar a tener una vida perfecta, sino que podemos vivir muchas cosas, y también muchas de ellas a raíz de lo que somos, hijos de Dios, como lo fueron Pablo y Silas en este momento. Solo estaban siguiendo la palabra del Señor, estaban haciendo lo que el Señor nos manda hacer y lo que el Señor les mandó a hacer, y sin embargo empezaron a vivir cosas. Dice que les azotaron, y específica, les azotaron mucho. Esto a causa de lo que estaban haciendo, de estar predicando, a causa de haber echado fuera espíritus de adivinación. Entonces, dice: caminos incómodos pueden estar llevándonos a fines de luz. En este momento ya sabemos lo que pasó en esa cárcel en la que los metieron, pero en ese momento solo estaban yendo por el camino incómodo, solo estaban siendo azotados, no tenían todavía la certeza de qué iba a pasar ahí. No sabían que ese camino tan incómodo, lleno de azotes, en la cárcel, con los pies amarrados, con las manos encadenadas también, les estaba llevando a un fin de poder llevar a Cristo muchas almas. Sigo con Hechos 16, del 25 al 26. Pero a medianoche, orando, ya estando en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí lo que quiero resaltar de estos dos que acabo de leer es que lo que logró, discerniendo un poquito la palabra, lo que logró hacer, que lo que hizo que ese terremoto sucediera ahí, lo que hizo que esas puertas se abrieran, lo que hizo que esas cadenas se reventaran, no fue un evento natural nada más, sino que fue la gloria de Dios manifestándose a raíz de lo que estaba pasando en ese lugar, de que Dios estaba siendo adorado y exaltado en espíritu y en verdad, porque no es una adoración de canto, de las que se quedan dentro de la habitación, las que hace que Dios haga una cosa de estas a favor de sus hijos. Sin embargo, me voy a devolver entonces ahora a Hechos 16, 23 y 24. Nuevamente les leo: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Ser adorador no es fácil. Esta historia es una de mis favoritas por una prédica de Rubén Hernández que se titula Ser adorador te va a costar. Y esto lo quiero recalcar porque si bien la adoración de Pablo y Silas de ese momento hizo que Dios enviara ese terremoto, que pudo liberarles a ellos, que pudo liberar a los demás, que pudo hacer que cosas pasaran, que más adelante vamos a poder profundizar, si bien esa adoración fue la que motivó a Dios a hacer todo eso, no estaban adorando porque estaban recibiendo cosas buenas, no estaban adorando por la emoción del momento, de estar viviendo días lindos, de estar recibiendo bendiciones a los ojos humanos, sino que ellos estaban adorando a pesar de, porque el adorador en espíritu y en verdad, porque el adorador verdadero adora por lo que él es,
y no por lo que Él está haciendo, no solo por lo que Él hace. Entonces me llamaba la atención por eso, porque en esto se enfocaba la prédica de la cual les hablo. Ser adorador te va a costar, de que a veces nos cuesta ser adoradores en los momentos difíciles, porque no estamos hablando de un momento difícil de que en el trabajo me está yendo mal, de que los estudios me están costando, de que he estado enferma, de que he estado frustrado, de que he estado ansioso. Estamos hablando de que acababan de ser azotados mucho, sin razón justa, y de que estaban encarcelados con sus manos amarradas y con sus pies amarrados. Y yo me pongo a pensar, bueno, a veces llego tan cansada del trabajo y no quiero adorar, o simplemente ni siquiera me pasa por la cabeza, no lo decido, no me doy la oportunidad de decidir si voy a hacerlo o no, porque estoy cansada o porque estoy ocupada, porque tengo también cosas de la universidad que hacer, porque tengo X razón. Ser adorador te va a costar. Entonces esto me lleva a replantearme, ¿soy realmente adoradora? Soy realmente adoradora, realmente adoro porque Dios es bueno, realmente adoro por lo que Él es, y realmente adoro en todo tiempo y en toda hora. Voy a proseguir entonces con lo que es Hechos 16 del 27 al 31. Y dice, después de esto, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. El Señor abrió las puertas y Él derramó su gloria, hizo su milagro y demostró que Él es grande, demostró que Él estaba ahí, demostró que Él estaba con Pablo y Silas, demostró lo que una adoración de corazón puede llegar a ser. Y sin embargo ellos, yo me los puedo imaginar, donde se abrieron las puertas y donde dijeron: gloria a Dios, gloria al Señor, donde exaltaron a Dios por lo que estaba haciendo, donde aprovecharon que las puertas estaban abiertas para poder ir a hablar con los otros presos, para poder ir a predicar por ellos, a extender sus manos, a hablar de la palabra de Dios y no a huir. Y tan grande fue también la gloria de Dios, porque todo esto de que Pablo y Silas, que yo me imagino, estuvieran orando por otros, predicando su palabra, o siguieran simplemente adorando donde estaban y no se dejaran interrumpir ni siquiera por eso, habla del testimonio de ellos. Pero esto no únicamente nos lleva a poder pensar en el testimonio de ellos, sino en lo que Dios estaba haciendo en aquellos que no pensaban en dar un buen testimonio, en los que estaban encarcelados por otras razones, en los que estaban ahí y no tenían de Cristo aún. Y sin embargo, se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas y todos podían ser libres, y sin embargo, ni aún ellos escaparon. Y eso habla de que de eso nos confirma que lo que estaba pasando ahí no era un evento natural, sino sobrenatural de Dios, que esas cadenas no se rompieron simplemente porque tembló y hubo un choque de placas tectónicas por casualidad, sino que por el contrario era Dios el que estaba moviéndose en ese lugar. Continúo del 27 al 31. No temas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dijo Pablo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Esto, como ya lo comenté, lo que me deja como enseñanza este último pasaje que les iba a leer, es que es nuestro testimonio el que habla de nosotros, y es nuestro testimonio lo que hace que otros lleguen a Cristo, aún sin la necesidad de usar palabras, aún sin la necesidad de ir y enseñarle la Biblia a nadie. Todas esas son herramientas que el Señor nos ha dejado: nuestra voz para hablar de Cristo, nuestra palabra para utilizar como guía y como espada. Pero sin embargo, el testimonio pienso que es una de las armas más directas y rápidas que podemos usar en el caso de evangelizar, de llevar a otros a los pies de Cristo. Entonces esto era un poquito lo que quería desarrollar acerca de mi
historia favorita. Una de ellas, la de Pablo y Silas en la cárcel. Y como lo mencioné, esta está en el libro de Hechos. Que Dios les bendiga, que ojalá esta palabra pueda calar un poquito en sus corazones como lo ha hecho en la mía. Nos vemos pronto.